explicación del teorema de Thevenin y sus aplicaciones. Vamos a ver cómo nos manejamos. Bueno, ya estamos creo que todos, así que vamos, todos los que estábamos hoy, vamos a ponernos con lo que sería la pantalla con la cual vamos a trabajar ahora. Así que vamos a ver, ahí estamos. Supongo que la tienen todos a la vista. Esto es más o menos el mismo circuito, solamente la complicación adicional que tiene es que tiene un generador de corriente y todavía estamos trabajando en continuo. ¿Sí? Estamos trabajando en continuo. Entonces, eso nos facilita un poco los cálculos con Thevenin, pero ahora tenemos generadores de distinta naturaleza. Tenemos un generador de tensión y un generador de corriente. Y recuerden que trabajan distintos para funcionar con Thevenin, no es lo mismo. Entonces, vamos a empezar a ver cómo opera nuestro teorema de Thevenin en este caso. Entonces, acuérdense, vamos a poner que primero vamos a calcular B de Thevenin y segundo vamos a calcular R de Thevenin. Voy a poner un poco más finito la punta. Vamos a trabajar con B de Thevenin. En principio, tenemos que ver qué potencial hay entre A y B para calcular nuestra B de Thevenin. Si ustedes se fijan, el generador de corriente lo único que hace es generar corriente que circula así. No puede ir para el otro lado la corriente sin lugar a dudas porque cae en un circuito abierto. Así que estos 2 amperes van desde el punto inferior hacia el superior y retornan como lo estoy dibujando yo ahí. No pueden hacer otra cosa. Y después, por acá, ¿sí? Y acá seguramente bajarán, seguramente una parte bajará, ahora lo vamos a comprobar, lo vamos a verificar, vamos a ver si es así, pero en principio podríamos considerar que hay un circuito de 2 mallas. Una malla que es la de 2 amperes de generador, y una malla con una corriente I que tiene el generador de tensión. Entonces, para calcular B de Thevenin, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular P entre A', a esto le vamos a decir A', y B', que es lo mismo que B. B' y B son el mismo punto, están unidos por la misma línea, por un cable, así que no hay diferencia de potencial. La puedo llamar B en lugar de llamarla B'. A' y A la tengo que llamar distintas porque están recorriendo una resistencia de 4 ohms. Entonces la llamo distinta. En realidad no hay diferencia de potencial tampoco entre A' y A, porque como a la resistencia de 4 ohms no le circula corriente, no va a haber diferencia de potencial. Pero si en algún momento se conecta algo entre A y B, empieza a haber diferencia entre A y A'. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se entiende? O sea, si hay algo conectado entre A y B, se produce una diferencia de potencial, mientras que entre B y B, ¿sí? Entre lo que sería B y B', podemos decir nunca va a haber diferencia de potencial porque hay un cortocircuito entre los dos. Entonces le puedo decir B. A eso, para eso di tanta vuelta, tanta explicación. Pero vamos a ver ahora cómo se calcula B de Thevenin, en este caso, que sería BA', digamos, B de Thevenin, los vamos a escribir acá. B de Thevenin es exactamente igual que B entre A' y B, que es lo mismo que B, acá sí sería A' y B también, que es lo mismo que la caída de tensión que se produce sobre esta resistencia de 6 ohms que tenemos acá. La caída de potencial ahí es lo que me da B de A' B. ¿Sí? ¿Cómo calculo esa diferencia de potencial? Hago 2 mallas, digamos. La malla 1, le vamos a decir I sub 1 a esta malla que está acá. La malla 1 la calculo escribiendo la ecuación de la malla, que sería 12 volts menos I sub 1 por 8, ¿sí? Menos I sub 1 por 6, menos I sub 1 por 6, lo vamos a escribir así, menos
2 amperes por 6. Porque también se produce caída debido a la entrada de esta corriente de 2 amperes sobre la resistencia de 6. Esto tiene que ser igual a 0, esto tiene que ser igual a 0, y entonces puedo calcular que I sub 1 es igual a, fíjense, 2 amperes por 6 son 12 volt, 12 menos 12 es 0, ¿sí? Fíjense, estos 12 de acá adelante, menos estos 12 de acá atrás, me dan 0 volt. Si es 0 volt, y sub 1 es 0 amperes. O sea que por la resistencia de 6 ohms solamente circula una corriente de 2 amperes y eso hace que B entre A' y B, que es lo mismo que B entre A y B, y que a su vez es lo mismo que B de Thevenin, vale 2 por 6, 12 volts. El resultado no deja de ser sorprendente porque, a pesar de que hay resistencias en el medio, me da que la tensión de Thevenin son los 12 volts que tengo a la entrada del todo, allá en la punta en el lado izquierdo. Pero de todas maneras es un resultado de la resolución del circuito. No sé cómo lo hace, pero funciona. ¿Se entiende? No me interesa cómo hace eso el circuito, pero funciona. Son 12 volts. Eso es la B de Thevenin. ¿Se entiende esto? ¿Esta parte se entendió? Díganme ustedes. ¿Se entiende? Por las dudas, ¿sí? Porque lo que viene ahora es un poco más, no mucho más complejo, pero es un poco más complejo. ¿Sí? Es un poquito más complicado. ¿Esto lo entendieron? ¿Por qué B de A' B es igual que B de A a B y es igual que B de Thevenin? Esto se entendió, ¿sí? Bien, supongo que la respuesta es sí, así que seguimos. Para resolver ahora la resistencia de Thevenin, para la resistencia de Thevenin, tengo que pasivar todas las fuentes internas, así que las fuentes de tensión las hago igual a 0 y las fuentes de corriente las hago igual a 0. ¿Sí? Las fuentes de corriente igual a 0. Las fuentes de tensión igual a 0 son reemplazadas por un cortocircuito para hacer 0, porque un cortocircuito tiene 0 de tensión. Entonces, acá pongo un cortocircuito donde antes había una fuente y me lo olvido. Y las fuentes de corriente son reemplazadas por un circuito abierto, porque si yo quiero reemplazar el efecto de una fuente de corriente, tengo que decir que la fuente de corriente desaparece en su conexión, ¿ven? Borro la conexión de la fuente de corriente, no está más la fuente de corriente y ahí me quedo con el circuito. Y entonces ahora sí, hago lo que había que hacer con el cálculo de R de Thevenin. Pongo mi fuente de prueba entre A y B, pongo una fuente de prueba entre A y B, acá, así, y mido o calculo cuánto me da I de prueba. Si yo me quiero fijar, fíjense, esta resistencia de 4 ohms queda en serie para IP. Y después, estas dos resistencias, la de 6 que está vertical y la de 8 que está horizontal, quedan en paralelo entre sí. Entonces, la resistencia de Thevenin será igual a 4 ohms en serie con 6 en paralelo con 8. ¿Estamos? Y esto me dará 6 en paralelo con 8, 6 en paralelo con 8 me da
3,43, vamos a decir, más 4, o sea, 7,43 ohms es la R de Thevenin. ¿Se entendió? Lo que hice fue abrir la fuente de corriente y cortocircuitar la fuente de tensión. Nunca se olviden de eso, porque a veces lo que pasa es que reemplazan la fuente de corriente por un cortocircuito o algo por el estilo. No, las fuentes de corriente van abiertas, las fuentes de tensión van cerradas, van cortocircuitadas. Y eso me permite calcular el equivalente de Thevenin, que es esto que está acá, una resistencia de 7,43 ohms en serie con una fuente de 12 volts. Entonces, este circuito entre A y B se comporta como este equivalente que yo tengo acá. Se comporta así sin lugar a dudas, ¿sí? No hay ningún tipo de duda porque eso me lo garantiza el teorema de Thevenin. ¿Qué pasaría si yo quisiera calcular el equivalente de Norton? Esto es Thevenin, el equivalente de Norton de ese circuito entre A y B. Bueno, tengo que hacer lo que decíamos hoy. Vamos a usar el método más fácil. El método más fácil es decir que I de Norton es igual a 12 volts sobre 7,43 ohms, lo que dé, no sé, lo resuelven ustedes, y que R de Norton, que es igual a R de Thevenin, es igual a 7,43 ohms. Por lo que mi circuito equivalente de Norton va a ser una fuente de corriente apuntando para arriba. ¿Por qué? Porque la corriente que se produce si cortocircuito las ramas A y B, si yo entre acá y acá le pongo un cortocircuito, queda para abajo. Entonces, la fuente de corriente queda para arriba. El dibujito de la fuente de corriente queda para abajo. Esto es I de Norton. La resistencia de Norton siempre va en paralelo. Siempre va en paralelo. Y vale 7,43 ohms. Entre A y B. Esto me permitió calcular el equivalente de Thevenin y de Norton en un circuito relativamente complejo. ¿Se entendió hasta acá? ¿Se entiende? Esto es Thevenin y Norton en continua. Thevenin y Norton en continua con algunos casos particulares como son las fuentes de corrientes y demás. ¿Sí? Vamos a ver qué pasaría si las fuentes o si, digamos, el tratamiento del circuito no es más en continua y si es en alterna. Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con eso. Y mientras tanto, aprovecho a preguntarles si tienen dudas o lo que sea. ¿Quedaron con dudas con respecto a esto? Dudas, preguntas, consultas, su consulta no molesta. Ya lo saqué, pero supongo que lo habrán copiado, quiero pensar, capaz. Me imagino que sí. No. Bueno, después péguenle una repasada, por favor, ¿sí? Porque si no, es como que no nos entendemos con lo que hablamos. No, esto no era lo que yo quería compartir. Ahora, ahí va. Este. Ahí está. Ahora sí, miren qué maravilla. Este circuito, qué sencillo, ¿eh? Qué simple y sencilla puede ser la vida de uno cuando no estudia electrotecnia, ¿no? Bueno, acá tenemos, ahora vamos a tener que pegar en principio una repasada de la simbología. La fuente de tensión alterna, esa de 110 volts, y acá tengo una fuente de corriente alterna. Después tengo otra fuente de tensión alterna, ¿sí?
y tengo impedancias y todo lo demás, y me piden que calcule el equivalente entre A y B de Thevenin, ¿sí? O sea, yo tengo que calcular el equivalente de Thevenin entre A y B. Primera pregunta que uno tiene que hacer, ¿sí? Primera pregunta que uno tiene que hacer es, ¿esta resistencia de 2 ohms se incluye o no se incluye en el cálculo? Primera, ¿sí? Porque hay que ver si yo lo estoy viendo desde afuera, es decir, si yo quiero tomar que A está afuera y B está afuera, quiero ver si esta resistencia está incluida o no está incluida. Si estuviera dibujado así, esta resistencia en general estaría incluida. En general estaría incluida. Para no complicarnos la vida, nosotros vamos a decir que no está incluida y entonces la vamos a sacar de manera misérrima, ¿sí? La vamos a sacar y vamos a calcular el equivalente de Thevenin entre A y B sin tomar en cuenta esta resistencia que la vamos a incorporar después. Después la incorporamos. En principio vamos a calcular el equivalente de Thevenin entre A y B sin tener en cuenta esa resistencia de 2 ohms. Esa resistencia de 2 ohms la vamos a retirar, vamos a llevar para afuera, para otro lado, y la vamos a dejar ahí. Y no nos vamos a acordar más. Ahora, si tenemos esto así, ¿sí? ¿Cuál será el equivalente de Thevenin entre A y B y cómo hago para calcularlo? Porque ahora estoy en alterna, está complicado. ¿Qué hacemos en esta situación? ¿Qué tenemos que hacer? Díganme. ¿Por dónde empezamos? En principio, tenemos 2 puntos. B de Thevenin y R de Thevenin. Vamos a calcular primero B de Thevenin y segundo R de Thevenin. Y ahora, ¿cómo calculo cada uno? Díganme ustedes. A ver si podemos establecer un curso de acción. Díganme ustedes cómo lo puedo calcular. ¿Qué harían para calcular B de Thevenin? Díganme ustedes. ¿Quién se anima a abrir el micrófono y dice, ¡wow! Así? ¿Qué tienen que hacer? En principio, las mallas tienen circulación de corriente. Vamos a ver lo primero de todo. ¿Las mallas tienen circulación de corriente? Parecería que sí. Si uno dibuja las mallas, como son circuitos que están cerrados, voy a tener una circulación de corriente así por la malla I1 y una circulación de 5 amperes, sí o sí 5 amperes, no puede ser otra por la malla I2. ¿Por qué? Porque hay un generador de corriente en la rama. Al haber el generador de corriente, él impone esos 5 amperes. No me cabe ninguna duda que impone esos 5 amperes. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Bueno, tomo un punto en común y digo, este punto en común de acá tiene potencial cero. Va a ser mi lugar de referencia. Mi lugar de referencia. ¿Cómo calculo entonces B desde A hasta B? Y calculo B en A con respecto a C, B en B con respecto a C y hago la diferencia de esas dos. Entonces se me elimina C, que es cero. ¿Me entienden? Hago todo este recorrido después. A ver, lo voy a dibujar. ¿Sí? Después hago todo este recorrido. Miren. Subo por acá en tensión, que va a ser 110 menos lo que cae en la resistencia de 6, y vengo por acá bajando. Entonces así completo la diferencia de A a B, de A con respecto a B. Ya que estamos, vamos a hacerlo. Entonces, vamos a decir que I sub 1 es igual a 110 volts dividido 12 más 6 más J3 menos 6. O sea, 110 volts sobre 18 menos J3. ¿Estamos? Esto da un valor, no sé cuánto da. Después lo calculo. O díganmelo, a ver, díganme ustedes cuánto vale esta corriente que está acá.
y va a tener ángulo y módulo. Necesito los dos valores. ¿Quién se anima a hacerlo? Un número complejo. ¿Quién se anima a hacerlo? ¿Alguien puede hacerlo? De uno, por favor, no se peleen por participar. Dale. ¿Quién lo puede hacer? Francisco, diga, alguien. Eso te da 6, da 6 con ángulo 9,46 radianes. Bien, No, perdón, perfecto. 9,46 grados. Ahí está. 6 con ángulo, 9,46 grados. Perfecto. Entonces, si yo tengo que calcular, digamos, desde C, desde acá, hasta el punto A, quiero calcular B sub A, yo digo que B sub A es igual a 110 menos lo que cae en la resistencia de 6 ohms, que es 6 con ángulo 9,46 por 6 ohms. ¿Cuánto da esto, Francisco? Ya que estás, perdón, te vamos a agarrar para calcular. ¿Sí? Decime, ya que vos tenés la calculadora. ¿Cuánto da esa cuenta que tenés ahí? 110 menos 6 o 6 menos 36 con ángulo 9,46. ¿Cuánto? 74,56 con ángulo menos 4,6. Con ángulo menos 4,6. Sí, sí. Bien. Estos son volts. ¿Sí? Bien. 74, perdón, 74, no 34. 70. No, el módulo. El Módulo módulo es 74. 74. Entonces, el módulo es 70. Muy bien. Estos son los volts que tengo en A. ¿Sí? Ahora, ¿cómo calculo cuánto viene en B? Bueno, voy a tener que ver por qué lado lo hago. Tengo un problema. Si yo calculo la tensión en la bobina, tengo la tensión en el generador si vengo por esta rama. Tengo VG y VG no la sé. No sé cuánto da. Así que voy a tener que venir por el otro lado, por este de acá. Voy a tener que venir por este lado de acá, que tengo todas cosas conocidas. En principio, yo sé que tengo 5 amperes, así que acá caen 20 volts, ¿sí? Acá caen 220 volts y acá cae y por el paralelo de esto, 5 amperes por el paralelo de esto. Así que es todo conocido. Del lado derecho de la cuenta es todo conocido. Entonces, yo digo que B sub B, va a ser, lo voy a dibujar acá para que lo vean ustedes. B sub B, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la caída en la resistencia, que es 20 volts. Fíjense que cae, pero yo voy a tener que empezar ahora desde cero, de abajo tengo que venir. 20 volts, ya sigo dibujando. Tengo la tensión del generador, que es 220 volts, con el mismo signo que tiene la resistencia esta, y tengo acá una impedancia que es de 6 en paralelo con, digamos, J6 en paralelo con menos J12. ¿Qué cuánto da esto? Menos 4J. 4J. ¿Positivo? Sí, sí. Más 4J. Entonces, y ahora yo tengo que ver que la caída de tensión que voy a tener en ese punto, ¿de cuánto va a ser? En ese punto, acá. La corriente viene así, son 5 amperes. La corriente viene circulando así que es más, menos 5 por 4, 20J. Entonces, B sub B va a ser igual a. B sub B va a ser igual a 5
por 4J más 220 más 20. 5 por 4 es 20J más 240 volts. ¿Y esto a qué es igual? 240 más 20J, ¿cuánto da? Que es B sub B. Te queda 240,83 con ángulo 4,76. Con ángulo 4, 76. muy bien. ¿Estamos? Ese es el resultado numérico. No me interesa mucho, digamos, numéricamente, pero se ve lo que estoy haciendo. Ahora, B sub B entonces está a 240,83 con un ángulo de 4,76. Si a eso yo le sumo, ¿sí? Le sumo la tensión que tiene B sub A, tengo la diferencia, o lo que es lo mismo, hagamos así. Digamos, B sub B, yo tengo B sub A en este punto. Yo sé que B sub A está con respecto al 0, 74,56. 74,56. ¿Se ve ahí abajo? Sí. Con un ángulo de menos 4,6. ¿Sí? Y sé que B sub B está con respecto al nodo 0, sé que B sub B está con respecto al nodo 0, 240,83 con ángulo 4,76. ¿Sí? Entonces, para ir desde B sub B a B sub A, o sea, para calcular B sub A en función de B sub B, B sub AB, ¿sí? Para calcular B sub AB, ¿qué hago? Bajo 240,83 con ángulo 4,76 y subo 74,56 con ángulo menos 4,6. Y eso me da que B de Thevenin da, ¿cuánto? Francisco. ¿Cuánto da B de Thevenin? En este caso, digamos, esa cuenta, menos 240,83 con ángulo 4,76 más 74,56 con ángulo menos 4,6. ¿Cuánto te da esa cuenta? Un destipioli, te hice hacer, ¿no? Un lío bárbaro. La estoy tratando de hacer, pero no me da. Con la calculadora me tira error matemático. Ajá, por menos 240,83. Si no, sí, no, tenés que hacerla así. Bueno, vamos a ver cómo. ¿Lo podrás resolver? Si no, lo trato de resolver yo, mi teléfono. A ver, yo tengo la calculadora, si no, lo resolvemos. ¿Algún otro tiene calculadora científica? A mí también me da error. Menos 240,83. Ah, el menos. No, 74, no sé por qué. A ver. Esperen, vamos a ver si. Por ahí el menos 240,83 tiene que ser 240,83, 180 menos 4,76, ¿sí? El ángulo del tema, porque cuando vos le pones el. Háganlo al revés y capaz que lo entiende. 74,56 con ángulo menos 4,6.
Es un problema de la calculadora eso, ¿no? Sí, sí, era Este, por eso. Era porque no podés poner un módulo no podés negativo. poner Te un queda módulo negativo, ciento claro. ¿Cuánto te da? 166,27 con ángulo 175,16. 166,27 con ángulo ¿cuánto? 175,16. 170 o 160. 75. 75,16. Acá me difiere un coso de grados y esto es en volt. Ahí tienen B de Thevenin. ¿Vieron qué fácil? Sencillísimo. Por algo a estos números le dicen complejos, ¿sí? Por algo le decimos complejos. Y es porque justamente, más que complejos, son complicados. Muy bien. Acá tenemos entonces el resultado de B de Thevenin. Tenemos solamente la primera parte. ¿Cuánto valdrá ahora Z de Thevenin? Bueno, Z de Thevenin, ¿qué tenemos que hacer? Parece que fuera complicado. A ver, lo voy a hacer allá arriba. Lo voy a hacer acá arriba. Z de Thevenin. Parece que fuera más complicado, pero el tema es que en realidad para la Z de Thevenin yo tengo que abrir este circuito acá. Abro el circuito en el generador, o sea que la rama del lado derecho, queda sin corriente. Esa rama que está en el medio no va a recibir corriente y solamente va a recibir corriente la resistencia de aquel lado, ¿sí? La resistencia de aquel lado que tiene 4 ohms en serie con, vamos a hacerlo todo completo, digamos, lo hago todo completo acá. Puenteo las fuentes de tensión. Digamos, las igualo a cero a las fuentes de tensión. Les pongo un puente, les coloco un puente y abro la fuente de corriente. Al abrir la fuente de corriente, esta rama de acá en el medio, la rama del medio se abre, deja de tener peso. Y me queda que la rama del lado izquierdo, entre A y C, digamos, entre A y C, es 6, la rama del lado izquierdo es 6 ohms, en paralelo con todo lo que tiene, en paralelo con 12 más J3 menos J6, o sea, menos J3, 12 menos J3, y esto está en serie con 6J en paralelo con menos J12, o sea, esto de acá, 6J en paralelo con menos J12, más 4 ohms que quedan acá arriba solitos. Esto es Z de Thevenin. Haciendo estas cuentas obtienen Z de Thevenin. Y entonces ya tenemos Z de Thevenin y B de Thevenin con un método que no necesariamente es fácil numéricamente, pero que conceptualmente es sencillo. Por supuesto, el equivalente de un circuito de alterna tiene su complejidad porque la resolución de circuito de alterna siempre es más compleja que la resolución de circuito de continua, por el hecho de que tengo que usar complejos. Pero es eso, básicamente, y nada más que eso. ¿Sí? Como para que tengan una idea del grado de complejidad que puede llegar a tener un circuito de Thevenin. ¿Se entendió esta última parte? Es complicado, más allá de complejo, es complicado. ¿Sí? Es complicado realmente. Es difícil de resolver un circuito que tenga más de una malla. ¿Sí? Pero con esto yo puedo decir que todo ese despelote que tengo ahí, que todo ese lío que yo tengo ahí, que todo ese problemón que tengo ahí, se resuelve con reemplazar solamente con
una fuente de tensión de valor B de Thevenin y una impedancia de valor Z de Thevenin a mi circuito original entre bornes A y B. Fíjense el circuito original y comparen con el circuito equivalente de Thevenin y después me dicen cuál es el que prefieren resolver ustedes. Por supuesto, para obtener el equivalente de Thevenin tuvieron que pedalear, pero imagínense que se les complique con conectarlo en vez de una sola resistencia, tener que conectarlo a varias mallas. Olvídate, ya de movida el circuito base tenía 2 mallas que había que resolver. Imagínate si le agregaba otra 2, te queda de 4x4 en complejos. De 4x4 la matriz a resolver, pero además en complejos, que de por sí ya una matriz de 2x2 en complejos es muy complicada de resolver. Imagínense de 4x4 en complejos, se van a querer matar. Así que ya de movida no creo que le vayamos a tomar la resolución de una matriz de 4x4 en complejo, pero bueno, capaz una de 3x3 sí. Bueno, hasta acá entonces hacemos con Thevenin. Espero que lo hayan entendido, pero no espero que sean capaces de aplicarlo en su totalidad todavía. Thevenin y Norton. Thevenin y Norton, en todo caso, son siempre igual de complicados de resolver en complejos, pero mejora la comprensión de ustedes si hacen muchos ejercicios. Así que recomendación, hagan ejercicios de Thevenin, de Norton, de mallas y de nodos, porque la mejor forma de aprender estos temas es practicando. No, por más que ustedes traten de entender, esto no es una cuestión de entender, es una cuestión de ponerse rápido y canchero con los cálculos. Se tienen que poner ágiles con los cálculos, tienen que sacarlos rápido, porque si no demoran mucho tiempo en resolver el ejercicio, y cuando uno demora mucho tiempo en resolver un ejercicio, se va trabando la cabeza porque ya uno no aguanta. Más de 2 horas de resolución de un ejercicio a uno le cuesta mucho mantener la cabeza con claridad como va a pensar, y si no están cancheros, si no están ágiles con la computadora o con la calculadora para sacar cuentas, se les puede poner muy complicado. Recomendación, hagan muchos ejercicios. Hagan muchos ejercicios. ¿Estamos? Muy bien. Hasta acá vamos a hacer entonces por hoy. El jueves tienen la clase con el ingeniero.